Bienvenidos a la azotea de Cádiz, un lugar donde la conversación pues la utilizamos como nuestro mejor arma, y tenemos un programa hoy muy interesante porque vamos a hablar de una enfermedad que sufren solo en España 800.000 personas, y de una idea que a mí me parece al menos fantástica, que es la que ha tenido nuestro invitado de hoy, de escribir el día a día de la enfermedad de su padre, prácticamente desde el principio hasta el final. Lo tengo ahí al otro lado y él es Antonio Germán Giraldez. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Espérate, te digo Giraldez por papá y Sánchez Gay por mamá, claro. Sánchez Gay por mi madre, sí. Ahí está. Oye, Antonio, ¿cómo en esa vorágine que es el que te digan que tu padre en este caso tiene Alzheimer, a ti se te ocurre plasmar todo eso en un libro? Pues se me ocurrió pronto, Manuel. Nosotros mi padre iba a un gabinete cuando le diagnosticaron la enfermedad y nosotros al poco de empezar mi padre en el gabinete pedimos ir a una sesión todos mis hermanos. Nosotros somos 4 hermanos y mi madre y pedimos ir los 5 a ese gabinete. Y en ese gabinete empezó a explicarnos la mujer la evolución que tendría, los pasos principales, y nos indicó mucho que mi padre tendría un camino, que poco a poco iría recordando menos, y nosotros éramos los que teníamos que cuidarnos, los que íbamos a recordar las cosas, los que íbamos a sufrirlo más. Y se me ocurrió empezar a recogerlo todo en ese momento, en esa primera cita. Lo fui recogiendo personalmente, no se lo estuve diciendo a nadie, y ahí fui cogiendo anotaciones y apuntes de las cosas más interesantes que consideraba. Ya después, cuando falleció mi padre, cuando saqué el libro, le di Empezaste forma a dar forma, claro. a un compañero, pero las anotaciones las fui cogiendo desde el principio. Debe ser terrible el momento en que el médico confirma, ¿no?, lo que ya entiendo que vosotros sospecháis, ¿no? Claro, sí, en el momento que tú llevas a una persona que le hagan las pruebas definitivas por la enfermedad, porque ya ves cosas raras. Mi padre siempre había estado fuera de casa por motivo de trabajo. Cuando se jubiló y llegó a casa, le veíamos eso, acciones que no eran frecuentes en él, despistes, muchos enfados, demasiados enfados. Pero lo primero tú lo achacas a otras cosas, ¿no? A la vuelta a casa, a mi madre, a la edad de los dos. Pero ya vimos signos muy evidentes, que es por lo que tiramos hacia ese camino, a comprobarlo. Hemos dicho que en el libro se relata más o menos el día a día de la enfermedad desde 2013, ¿no? Creo que es Sí. hasta 2020, 7 años, que se dice pronto, de una enfermedad que hace sufrir al enfermo, pero no mucho más que a los que los rodean, ¿no? Al enfermo lo hace sufrir, ¿no? Muchas veces te dicen, el enfermo no siente, el enfermo siente, además contigo lo he hablado alguna vez, en diferentes etapas, porque el Alzheimer tiene un proceso muy largo, pero especialmente a los que no estamos enfermos de Alzheimer, porque vemos la degeneración, vemos cómo cada vez está peor, reconocemos menos en este caso, a nuestro padre, incluso la imagen que teníamos en mi caso, de un padre, de cómo se va desvaneciendo, ¿no? Con lo que había sido, incluso muchos te lo dicen, con lo que había sido tu padre, con lo que había sido tu padre. Entonces tienes que aprender tú a reconocerlo a él, no obligarlo a él que te reconozca a ti. El enfermo es él, entonces tú tienes que aprender a reconocerlo a él, que es una de las mayores dificultades. Porque tu padre fue consciente de lo que tenía al principio y de las consecuencias que eso le iba a acarrear. Algunas veces hemos hablado con mis hermanos si la palabra Alzheimer se dijo en algún momento. Alguna vez o lo reconoció, eso no lo recuerdo, pero sí es verdad que mi padre, cuando quedaba con los amigos, con los antiguos alumnos especialmente, decía, me están diciendo que soy muy pesado, que les cuento lo mismo 2 o 3 veces. Le contaba a algún primo mío o algún primo suyo, pues estoy teniendo problemas de memoria y por eso me llevo esta libreta, porque lo apunto todo. Claro. Y algunas veces también lo veía yo frustrado en casa, que no le cuadraban las cosas, no era capaz de una cuenta. Él sabía que tenía un problema. Que le pusiera el nombre de Alzheimer, no sé yo, pero al fin y al cabo eso es anecdótico. La cosa es que era consciente que algo tenía. Oye, hay una cosa que cuentas en el libro que me produce mucha
curiosidad, incluso simpatía, fíjate al principio, que es esa capacidad que tienen de disimular la enfermedad al principio. Sí, eso buscaba algunas herramientas para que no pareciera. Por ejemplo, a mi sobrino le decía a todos campeón, ¿no? Le decía de diferentes formas, entonces todos estaban contentos. También mi padre cuando iba al fútbol, porque nosotros hasta donde pudimos lo seguimos llevando al fútbol, siempre al salir del estadio se quejaba del árbitro y del Cádiz, que era muy malo. Y cuando hablaba con cualquier amigo, tu padre está muy bien, ¿no? Tu padre, ¿qué le he dicho? No, que el árbitro es muy malo. Perdón. Disculpa. Que el árbitro era muy malo y que el Cádiz juega muy mal. Y por desgracia eso casi siempre encaja. Claro, claro. Entonces la gente se creía que mi padre estaba mejor de lo que estaba. Porque tenía unas herramientas para no demostrar o no mostrar la situación que tenía. Claro, y de cara a la gente que no sabe que lo tiene, pues claro, tampoco está tan mal, claro. Eso. Hay una parte importantísima a lo largo de la enfermedad que es el cuidador. Cuidadora en este caso, ¿no? Como fue tu madre, aparte de vosotros, ¿no? Pero sí es la persona que más tiempo estaba con él. Sí, Que se lleva un buen peso, ¿eh? Un buen peso de toda la enfermedad. Sí, además en el mismo gabinete al que fuimos y después cuando mi padre pasó a ALCE, a la Asociación de Alzheimer, nos insiste mucho en el cuidado del cuidador, ¿no? Que incluso ahora está muy de moda. Y el problema de mi madre, como yo creo que de casi todas las madres que conozco, que son capaces de llevar toda la carga encima. En mi caso nos había criado a los cuatro, mi padre fuera, había cuidado a su padre, había cuidado a su abuela, perdón, a su madre, y ella no se dejaba cuidar. Tuvimos mucha lucha con mi padre, como es obvio, pero con mi madre también, para que se dejara cuidar, para que tuviera sus momentos, reconociera la situación que teníamos para que ella también buscara soluciones. Y eso es un trabajo muy importante porque ella se echaba toda la carga y lo veía como, en ocasiones lo veía como natural. Ley de, Claro, disculpa, ley de vida. Le ha pasado esto a mi marido, toda la claro. carga para mí. Ah, no, somos cuatro, vamos a ordenar, vamos a organizarnos. Eso es una lucha, por desgracia, muy grande y que se da en muchas ocasiones. Y supongo que hay un momento a lo largo de los años que la paciencia va fallando, porque claro, no es lo mismo decirle a una persona una o dos veces una cosa que decírselo 400 y que además no sirve para nada, claro. Pero la paciencia, tú te crees que tiene mucha paciencia, pero hay algunos límites. Se lo dice y no te escucha y no te escucha, sobre todo muchas veces por las reacciones. Porque tú le digas que se tiene que sentar y, no te y se ponga de pie hasta cierto punto, que no te haga caso no es un problema, pero que esa acción conlleve a que se quiera ir de casa, a que quiera comer, quiera cortar una servilleta con un cuchillo, quiera comerse un papel. Esa es la reacción de mi padre, eso sí cuesta mucho. Cuando tiene la enfermedad, lo primero que tenemos que ser conscientes nosotros de lo que tiene y a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, si creemos que tenemos paciencia, tenemos que buscar más paciencia, porque eso es primordial. Sí que es verdad que yo he observado en casos muy cercanos a mí, porque también lo he sufrido, que hay como una especie de incomprensión por parte de la gente de fuera, porque, como decíamos al principio, porque hay pequeñas incoherencias en el comportamiento del enfermo. Hay veces que se ve, oye, que es palpable que la persona está enferma, pero otras veces te da contestaciones y hace cosas tan normales que dices, esta persona no tiene esto, seguro. Sí, eso. Además, eso dificulta, volviendo al caso de mi madre como cuidadora principal, eso dificulta el trabajo de aceptar la enfermedad. Claro. Porque tú ya lo tienes asumido, lo has dicho lo medio, pero de pronto ves algo que lo Y hace bien. y te agarras, claro. Ahora, y tu subconsciente dice, pues no estará tan mal. Y ya te crees por ahí que no es tanto, que se puede buscar otra solución, que entonces eso, porque el Alzheimer es un caos y no sabe por dónde va a salir. Lo mismo te responde bien, que te responde mal, te deja de reconocer, te llama por tu nombre según el momento. Entonces eso descoloca mucho. Antonio, hay una cosa que repites mucho en el libro, que es que no paraba de hablar.
Pero decía cosas coherentes o al menos se le entendía, supongo, ¿no? Sí, sí, se le entendía y sobre todo hacía referencia a las obras. Mi padre había sido jefe de obra, había trabajado siempre en el montaje industrial y te cogía por la calle y te veía a ti andando, yo te saludaba y te preguntaba perfectamente, oye, que los tubos que han llegado los han dejado en el almacén, pero todavía no se han chequeado y hay que ver la trazabilidad y te daba datos. Claro. Entonces hablaba mucho de la obra y no paraba y no paraba y siempre cosas más o menos hiladas, en su contexto, en su realidad, pero no eran palabras sueltas. Y cuando no hablaba se ponía a silbar, que ya te Claro. desesperaba. Estaba tú intentando descansar, le mandaba a callar, se callaba y se ponía con un niño chico a silbar un ratillo y ya eso, pero no paraba y pum pum, pum pum, pum pum, y por lo visto es muy usual eso en los enfermos de Alzheimer. Un momento durísimo para cualquier familiar de un enfermo de Alzheimer es el momento en el que ya el enfermo no lo reconoce. ¿Eso cómo lo viviste tú, Antonio? Eso en el mismo libro lo Lo explico. expresa, sí, sí. Sí, lo viví mejor de como yo me esperaba. Porque yo en mi casa yo soy el chico de los cuatro, incluso me dicen chico mis hermanos y mis sobrinos, me dicen casi todo el mundo. Y, y él me explicó un día, además pidiéndome casi disculpas, que cómo era yo el chico. Me quedé así, le digo, ¿cómo papá? Y me dice, claro, yo recuerdo a uno bajito, morenito, cabezón, ¿no? Que es como yo era, no mentía. Y ahora te veo grande, con barba, y le pregunté a tu hermano que si tú eras el chico. Y le digo, sí, papá. Y me dice, ¿pero tú has estado mucho tiempo fuera? Claro, mi padre me ubicaba en el colegio. Y le digo, sí, Claro. yo estaba fuera, pero trabajando y demás, la carrera, pero no tanto tiempo. Y que le voy a intentar convencer. Claro. Sí, papá, he estado fuera. Hasta dice, ah, vale, por eso no te sentías. Y me dice, perdona si no te reconocí en algún momento. Incluso me dice, ¿yo te he dejado de tratar mal? Yo, entonces ahí el corazón, yo no sabía cómo reaccionar, cómo no reaccionar, pero tenía que aguantar el momento. Y lo que tú has dicho, espera eso, va a llegar, pero no es fácil aceptarlo. De todos modos, como es algo que va a llegar, tenemos que estar preparados en la medida de lo posible, porque es un Ya. momento un poco duro. Y hablando de dureza, de repente un confinamiento. Por si era poca la cosa, ¿no? Sí, eso ahí me fui. Yo ya estaba trabajando en Sevilla, que es donde estoy actualmente viviendo, y allí me volví a levantar la cabeza y quería irme para Cádiz, Claro. celebrarme con mis padres. Y ahí fue mi pareja, Marisa, y mis hermanos los que me dijeron, tranquilo, vete para allá, pero tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que hacer tus cosas. Y entonces mantuvimos una persona que entraba y salía a pasearlo a primera hora de la mañana y para acostarlo a última hora. Pero la primera idea era encerrarme con él y con ellos, con mi padre y con mi madre. Y el confinamiento, dentro de las etapas que ha tenido mala, Manuel, no ha sido la peor. Nosotros No. temíamos mucho que se quisiera ir, porque habitualmente se quería ir a la calle y se quería ir, y poniéndose violento y demás. No aceptaba muchas cosas que le decíamos, pero el confinamiento sería por la etapa que le cogió de la enfermedad. Lo pilló más calmado. Sí, lo pilló más calmado, menos violento, entonces fue un poquito más, se llevó un poquito mejor. Oye, y cuenta en un capítulo. Ay, que se me caen los papeles. Cuentas un capítulo donde se escapa. Sí, Donde un día, una noche, no lo veis en casa. Dios mío. claro, eso sí fue No me lo quiero imaginar. igual que lo de que no te reconociera, fui capaz de llevarlo ahí, pero eso que se escapara. Además, fue uno de esos días que llevaba 18 horas hablando, 16, una bestialidad. Y mi madre y yo, como en toda guardia, llega un momento que te duermes, ¿no? Mi madre dormía con él todavía, yo dormía en otro cuarto. Y de pronto, de recordar a mi padre hablando, a lo siguiente escucho a mi madre un grito, papá, que no está, que no está.
Por supuesto, la puerta estaba cerrada con llave, la llave Claro, estaba claro. escondida y no estaba. Entonces, vestirme rápido, calmar un poco a mi madre, como es lógico, cogí la bici y por el paseo marítimo, nosotros vivimos cerca del paseo marítimo, cerca por detrás de la comisaría, por el paseo marítimo para adelante y para atrás, no lo vi, por la avenida para adelante y para atrás, y me lo encontré a la altura de pasado el Parque Varela, hablándole a su reflejo en un coche. La imagen, Además, vestido con la parte de abajo del pijama, una babucha, en el otro zapato, en el otro pie un tenis, horroroso. Y cuando lo vi como con un niño chico, cuando se te escapa o se te ha perdido tu hijo, le riñe, le da un abrazo, ¿sabes? Que claro. si no, no era consciente. Entonces lo cogí, me explicó que le estaba hablando al hombre del reflejo y no le hacía caso, que no lo había el coche. Y cuando me lo llevé para casa, intentando calmarme, lo que más me preocupaba no era el que se había escapado, sino es hasta que se había escapado todo lo que habría pasado, que no lo podía explicar. Claro, Yo no claro. sé si tardó media hora, una hora, se encontró la llave a la primera, una persona por la calle lo vio y le dijo, no, no lo sabemos. Entonces eso es lo que me preocupa más. Otro día, con esto de que se escapó, en la primera fase, te comento, él cogía el autobús, se daba un paseíto por el paseo, cogía un autobús y se volvía a casa. Pues en lugar de bajarse en la parada de casa, se bajó en la Plaza España. Claro. Y, y mi tía trabajaba en Goya, en la calle Columela. Y Colomela. llegó al trabajo de mi tía. No estaba mi tía, estaban ahí los compañeros y me llamaron y yo que apareció aquí tu padre. Es verdad, hay un Pues capítulo de eso, sí. lo mismo, no fuimos capaces de poner en pie cómo había llegado ahí. Más o menos dijo unas cosas, que si el autobús, que había mucha gente, pero suponemos que no se podría bajar, seguiría todo el mundo, andaría con todo el mundo y ya reconocería la calle Columela y llegaría a la tienda. Pero no poníamos en pie la historia completa, que es una de las preocupaciones, no saber qué ha podido pasar o Capítulo qué. de la de la gasolinera, ¿no? Que no Ah, tampoco sabía eso, cómo, que tuvo el cómo pagar. problema a la hora de pagar y nadie entendíamos nada. Pero como que fuiste a la gasolinera, que no pagaste, que le diste un recibo, no se sabe explicar. Y eso es otro problema de esta enfermedad. Claro, ¿tu padre qué edad tenía cuando se le diagnosticó? 68. Claro, era joven, era Sí, joven. realmente joven. Claro, hay que tener un cierto tacto porque claro, con una enfermedad como el Alzheimer hay determinadas cosas que ya no puedes hacer. Mm, Por ejemplo, lo del carnet del coche, ¿no? Que también lo cuentas en el libro, había que quitárselo, claro, claro. claro. Pero Claro, había que hacerlo con el tacto suficiente para que él no se sintiese mal, ofendido. claro, y ofendido, Eso, claro. ahí fuimos nosotros los que insistimos en quitarle el carnet, porque en un primer momento, yo creo que de forma correcta nos dijeron que siguiera cogiendo el coche porque era una acción que hacía de forma automática Mecánica, claro. y le iba bien de forma mecánica, pero después nosotros vimos que no iba bien, que se paraba en todas las rotondas. Una vez que estaba en la rotonda se paraba, en los cruces le daba siempre el paso al otro, aunque tuviera prioridad. Y lo hablamos y nos dijeron que vale, que quitarle el carnet y tuvimos que inventarnos que a partir de los 70 años el gobierno había decidido quitarle el carnet a todas las personas mayores. Y la cosa era que cada vez que veía a un hombre mayor con el coche empezaba a gritarnos, mira, mira Claro, ese, mira ese, claro. mira ese, ¿por qué no se lo han quitado ese? O otra vez a contarle una historia, no, papá, es que nosotros lo hemos hecho muy bien, ese, ya le pondrán una multa, ya no sé qué. Y él con un mosqueo cada vez que veía a un viejo con el coche, Claro. hablando rápido. Em, sí que es verdad que la enfermedad hace como una especie de burbuja a la persona que la sufre, al enfermo, porque, claro, hay determinadas cosas que ya no son conscientes, ¿no? Mm. Supongo que es la parte, por, por verle algo positivo a la enfermedad, que se le puede achacar, ¿no? Sí, algunos males externos, ¿no? Que le Claro, afectarían más, o algún fallecimiento, algún problema que hubiera en la familia y demás, pues no lo sufrió. El problema que tuvimos en casa con mi madre y demás,
por Mi ejemplo. padre no le afectó, él siguió en su línea. Por desgracia no le afectó, no en este caso, pero sí, están en, lo que tú has dicho, se meten en una burbuja y no les vienen muchas reacciones del exterior. Antonio, una vez que ha pasado ya 2 años, ¿no? Prácticamente Sí, más o menos. de la muerte de tu padre, ¿tú qué le dirías a la gente que, no, que nos está viendo eh, que le han diagnosticado a un familiar Alzheimer? ¿Qué consejo le darías? En primer lugar, que lo que tiene ese familiar es Alzheimer. Que no lo quieran negar, que no lo quieran tapar, que no quieran buscar excusas, que si le han dicho que tiene Alzheimer, tiene Alzheimer. Por lo tanto, una vez que tiene la enfermedad, que la atajen, que la trabajen y que vayan a por ella, que cuanto más tarden en aceptarlo, mucho peor el trabajo y la mejoría o el confort. Y después una cosa que digo mucho, que las enfermedades son para vivirlas, no para sufrirlas. Igual que vivimos cualquier cosa, una enfermedad es parte de nuestra vida. Una cosa más que ha ocurrido y que vamos a tener, pues entonces tenemos que seguir con ella, adaptándonos, sufriéndolo, disfrutándolo, con todos sus puntos, pero no usar la enfermedad para dar pena para el pobrecito que tiene Alzheimer, el pobrecito que tiene un familiar que tiene Alzheimer. Simplemente tenemos que seguir viviendo, tomando las medidas que consideremos con esa realidad que no la hemos negado, pero Ujú. seguir viviendo, que no sea una parada de nuestra vida, sino que sea una continuación. Bueno, pues los recuerdos de mi fuerza, que esta frase tiene su historia también. Sí, sí, también tiene su historia. La explico, ¿no, Manuel? Mira, a Explícala, ver, explícala. eh, a ver, yo no sabía qué título ponerle al libro. Tenía se me pasaban mil cosas, el, el olvido de tal, lo veía muy pesimista, ¿no? Porque yo el libro quería simplemente explicar la Claro. realidad, sin dar una interpretación negativa ni positiva, lo que hay. La agenda de no sé, no me salía. Y recuerdo que con mi padre quisimos hacer con él todo lo que pudimos, ¿no? En este aviso que te da la vida, ¿no? Hicimos con él una sesión de fotografía con un amigo que es profesional fotógrafo, y fuimos a inauguraciones de bares, fuimos a inauguraciones de tiendas, al Cádiz todos los partidos que pudimos, todo. Y una de las cosas, en un aniversario de boda, le dije a mi padre que le escribiera una carta de amor a mi madre. O sea, entonces nos íbamos los dos a escondidas, escribí la carta, ¿no? Un momento de esos que te lleva aquí en el corazón, esos recuerdos bonitos. Y al recoger la carta, vi que en el sobre me había puesto a mí, eh, a mi hijo pequeño, tal, no recuerdo exactamente, a mi hijo pequeño, lo Que lo tengo por tengo, aquí. Lo tengo por aquí. me recuerda a mis amores y los Es, recuerdos de mi fuerza, Antonio es. Girarde, para el chico, eso. Me recuerda a mis amores y los recuerdos de mi fuerza para el chico. Entonces, él lo ha escrito, ¿no? Él mismo ha escrito el título de este libro, Los recuerdos de mi fuerza. Entonces, la razón por la que lo puse, además creo que encaja con toda la... Totalmente. Es que además te voy a decir una cosa, el título es precioso. Gracias, O Manuel. sea que a mí es que me encanta, vamos. Muchas gracias, y eso, al final fue él el que nos lo dio. No salió de otro sitio. Pues Antonio, yo no sé qué has aprendido a lo largo de todo este tiempo y sobre todo una vez que uno ha tenido el tiempo de reflexionar sobre lo que ha pasado, porque es verdad que en el momento, durante el tiempo que uno está viviendo todo eso, a veces no lo ve todo nada claro. Una vez que ya pasa, dice, ¡buah! ¿Qué has aprendido de todo He, esto? apre- he aprendido, por ejemplo, a ser paciente, ¿no? A ser capaz de aceptar y de escuchar a otras personas, desde esta paciencia, por supuesto, a no creerme tampoco más importante que nadie, ¿no? Lo que antes te he dicho cuando tienes la enfermedad. Yo tengo esta enfermedad, pero yo no sé la enfermedad que tiene el otro compañero, que puede ser mejor, o sea, mejor no creo, Claro, pero puede ser sí, sí, peor, puede bueno, estar en otra situación. A valorar a todo el mundo, valorar todos los momentos. Ahora estamos de moda valorar nuestra vida, pues con más razón, ¿no? Este momento, ahora pues voy a intentar disfrutar de mi trabajo, voy a intentar disfrutar de mi compañero, voy a intentar disfrutar de esta buena charla que estoy teniendo contigo. Entonces hay que disfrutar todos los momentos y valorar lo que tenemos,
se puede ir en cualquier cualquier situación, en cualquier momento, sin darnos cuenta. Así que hay que agradecer mucho y agradecer a mis padres, a mi padre y a mi madre, que todo lo que te estoy diciendo que he conseguido, principalmente es por ellos. Claro. Seguro. Bueno, yo te quiero dar las gracias de verdad porque creo que toda la persona que lea el libro van a saber qué es el Alzheimer, que además lo van a hacer sin dramas, porque no es un libro de drama. Hay momentos incluso en los que te dibuja una sonrisa. Y nada, que me ha encantado conocerte. Muchas gracias. Y que estoy seguro, he leído en alguna ocasión, espérate porque me emociono un poco, que todo esto lo hiciste. El que tiene que aguantarse soy yo, no tú, no. Que todo esto lo hiciste por todo lo que tus padres hicieron por ti. Seguro que estaban orgullosos, Antonio. Seguro. Muchas gracias, Manuel. Hasta la semana que viene. Hasta luego.